14 días. Escrito por Javier Baines. Narrado por Javier Encinas. Prólogo por Juan Mantero. Hace un par de meses, más o menos, fui a un concierto y me regalaron un prólogo, así, como lo oyen, o para ser más exactos, como lo leen. Coincidimos dos autores en un interín, precioso concepto, y Javier se quedó con mi cara, con mi obra y con mi número de teléfono. Y así empezó todo. Hay prólogos que son venganzas, no es este caso. Le dije que sí sin conocer su trayectoria. Ahora tengo claro que no me equivoqué. Hemos interactuado juntos varias tardes en sus 14 días, quizá 500 noches que diría el maestro Sabina, y me he encontrado con un relato redondo aún antes de conocer su parte central. Me sorprendió de inicio la arrogancia, a García Márquez se le acepta, de destriparme el final en la primera línea, pero me mantuvo en vilo y me ofreció un gran desenlace advertido, sin aportarme ese cuerpo intermedio que necesitamos los enfermos que mamamos de Auster, Murakami o más antiguamente, Dostoyevsky. Pero Javier Baines insiste, es el sueño de su razón, o la razón de su sueño, qué sé yo. Las descripciones no agotan y los diálogos recuerdan un poquito los grandes momentos del mejor Tarantino. Algunos rozan esa frontera del absurdo que solo mantenemos los que vivimos al borde del insomnio. No lo he leído al completo porque estoy seguro de que modificará. Todo genio, como decía Balzac, lo es con interrupciones. No me cabe duda de que nos quedan libros por leer, párrafos por comentar y vinos por tomar, pero hay que tener un par de huevos para escribir 14 días. Y hay que bajar la cabeza y agradecer el ser el elegido para prologarlo. Desconozco si logrará el alcance mediático que merece, o si caerá en ese sinsentido que sufrimos cada uno de los escritores domésticos que en el mundo habemos. Pero creo que esta novela debería estar llamada a encontrarse en cada hogar, junto a mucho hipercatalogadas. Muchas felicidades por tu obra, Javier, y muchas gracias por permitirme formar parte de ella. Capítulo 1. Primer día. La detención. ¡Deténgase!, gritó el policía foral. Xavier, al oír esta hostil orden, echó a correr como alma que lleva el diablo, ya que sabía lo que le esperaba si se detenía ante su perseguidor. Estaba en búsqueda y captura por un robo a punta de navaja que había cometido 2 días atrás, el del 14 de marzo, en unos conocidísimos grandes almacenes del centro de Pamplona. Cuando el cuerpo policial le echó el alto estaba en Barañáin, un pueblo venido a más y separado de Pamplona por tan solo una carretera, y el correspondiente cartel de bienvenida a ambas localidades según el sentido en el que uno se dirija. Se encontraba en Barañáin porque en ese momento iba a ver a su padre, que estaba ingresado en el Hospital Virgen del Camino, sito en Pamplona, pero muy cerca de esta localidad colindante, y estaba acompañado por su hermana Sara, que, 3 años mayor que él, tenía 39 inviernos, ya que nació en enero. Esta era bastante alta, pues medía 1,72 m, 10 centímetros menos que su hermano. Al igual que este, tenía el pelo moreno, similitud que en el tono de la piel no compartían, ya que ella la tenía oscura y él era más bien blanquecino. Sara no sabía nada del atraco, por lo que le sorprendió ver a su hermano arrancar a correr desesperadamente. Cuando por fin el agente de rojo uniforme y placa con número 7714 lo detuvo, tras una larga persecución por distintas callejuelas, lo redujo e inmovilizó en la avenida de Pamplona, ya casi saliendo de Barañáin, hacia la capital que da nombre a dicha avenida. El joven de 36 años no sabía cómo reaccionar para salir de esa situación lo mejor parado posible, por lo que no opuso resistencia y dejó al señor 7714 y su pareja hacer su trabajo. Él ya sabía que mucho no podían hacerle, pues había robado una pequeña cantidad insuficiente para ser juzgado, y si bien había habido intimidación, sus antecedentes psiquiátricos le librarían de pasar por el mal trago de tener que presentarse ante el juez. Tras leerle sus derechos, los 2 agentes lo llevaron directamente a comisaría para tomarle declaración y añadir otro antecedente a su ya largo currículum. En comisaría pasaría pocas horas, aunque se le hicieron largas. Era un mes de marzo caluroso pero húmedo. Mala combinación para estar en una celda de unos 14 metros cuadrados, con un retrete metálico a la izquierda y un colchón de esponja verde con una manta a cuadros verdes y rojos que olía a vomiteras y orines. Lo separaba del exterior una puerta metálica con una abertura rectangular a la altura de los ojos. En esas tristes condiciones durmió como pudo, poco y mal, hasta que pasadas unas horas lo despertó de una forma muy desagradable, a base de golpetazos en la puerta metálica, un funcionario que parecía disfrutar realmente con su trabajo. Estaban esperándole el fiscal,
la psiquiatra forense y, cómo no, su abogado. «¿Cómo ha pasado estas horas en ese cuchitril?», preguntó su defensor. «Fatal. Primero calor y humedad y al anochecer frío y la misma humedad. Se me ha metido hasta los huesos, copón», contestó Xavier indignado. «¿Qué tal se encuentra esta mañana el señorito?», preguntó sarcástico el fiscal. «¿Usted qué cree?», respondió con pose desafiante el detenido. «Imagino que no habrá descansado como en el Ritz», contestó riéndose el letrado. Tras el roce verbal entre fiscal y acusado, y pasados 14 minutos de conversación entre todas las partes, llegaron a una resolución acordada que, como Xavier ya sabía, fue mandarlo a psiquiatría. Posteriormente, derivarían al muchacho al pabellón E del Hospital de Navarra, evidentemente custodiado por la policía. El chico por un momento se sintió poderoso, creyéndose que las sirenas de los vehículos iban abriéndole el camino exclusivamente a él. Y eso le excitaba. Ya en el Caracol, como se conoce coloquialmente en el Hospital de Navarra al pabellón psiquiátrico, lo metieron en la habitación número 14. Las paredes de dicha habitación habían sido verdes en otro tiempo, pero la nicotina y el alquitrán del tabaco se habían encargado de pasar su manto amarillento sobre ellas, dejando una tonalidad diarreica no demasiado reconfortante a la vista. Y la dejadez de la administración las había mantenido así, ya que los impuestos que paga el honrado ciudadano no están para gastar en la higiene y el bienestar de los que son olvidados por una sociedad cada vez más materialista y superficial. Las sábanas de ambas camas eran blancas con una franja gris, y en ellas se podían leer los rótulos del hospital. De forma arbitraria, en algunas ponía Hospital de Navarra, y en otras Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea. Los armarios mostraban un tono amarillo oscuro, casi marrón, por no crear agravios comparativos con las paredes, y los marcos de las puertas y rodapiés eran verdes, color de la esperanza, como la que tenía Xavier, de que llegase el día de poder salir de aquel lugar tan podrido y miserable. Tras casi un mes de encierro, le llegó la hora de marcharse de allí, el día 14 de abril, a las 10:14 horas. Y abandonó la estancia tras echar un último vistazo a esas asquerosas pero cómplices paredes, entre las cuales estuvo 28 días. Como 28 eran los metros del diáfano y a su vez oscuro pasillo, que recorrió mientras se despedía de todos sus compañeros, con los que había mantenido más o menos relación, así como de los trabajadores a los que ya conocía sobradamente, de tantas veces como se habían encontrado en distintas ocasiones. La última de las tantas consultas que había tenido en esos días con el psiquiatra fue cordial y sincera. El doctor Ursainki le pautó la medicación que tenía que tomarse, sin dejar ni una sola toma, ya que de ser así, acabarían inevitablemente viéndose de nuevo en ese despacho. Lo que llamaba la atención de Xavier no era que no hubiese títulos de medicina, ni diplomas enmarcados y decorando las paredes, sino que únicamente estaban rodeados de enciclopedias, en varios idiomas, sobre los que predominaba el inglés. Pero el tomo que más a mano tenía casi siempre el doctor era un vademecum de color rojo, la Biblia del mundo de los medicamentos y sus principios activos, la guía de los alquimistas de la química. Cuando por fin salía del Caracol, con su bolsa de deportes repleta de ropa para lavar, le acompañaba a la salida de su cárcel particular David, el auxiliar de enfermería más veterano y que era quien manejaba el cotarro entre los demás auxiliares de forma oficiosa. «No me gustaría verte de nuevo en este sitio», le comentó de forma sincera. «Tranquilo, que seguro que no me veis por aquí, por lo menos en un largo periodo de tiempo. Mucho ánimo y suerte, y si es verdad lo que tengo entendido, mira a todos lados, muchacho», le aconsejó con una afectuosa palmadita en el hombro. Una vez fuera del hospital, consultó su reloj. Ya era mediodía, concretamente las 13:14, y tenía hambre. Se alimentaba de cafés y alguna que otra cerveza sin alcohol, pero en el centro psiquiátrico solamente le habían dado para desayunar un descafeinado de sobre con algunas galletas y un zumo de manzana, y eso era muy poco entre la hora de cenar y la de comer. Así pues, decidió ir a casa de sus padres, y cayó en la cuenta de que la única excusa que podía esgrimir para ello era bajar a su perrasúa. Así pues, Xavier se dirigió a la marquesina más próxima para coger el autobús urbano número 7. La línea 7 era quizás de las que más vueltas daba, pero él se iba a bajar en apenas 4 paradas. Se encendió un pitillo, que tuvo que apagar al instante, ya que se cumplió una vez más la norma, y apareció el bus justo cuando acababa de darle la primera calada. Cuando llegó a su destino, en su querido barrio de San Juan, lo primero que hizo fue encenderse otro cigarrillo, ya que aparte de ese intento frustrado en la marquesina, llevaba sin fumar desde la noche anterior y tenía el mono. Con las últimas caladas de ese rápido cigarrillo, dirigió sus pasos hacia casa de sus padres, a ver a su madre, María. Su madre, de 73 años de edad,
Era bastante alta para la gente de su generación. Medía 1,78 m y tenía el pelo teñido de rubio, aunque alguna cenicienta mecha se colaba entre el dorado conjunto de cabellos. Tenía los ojos grandes, luceros preciosos, le solía decir más de uno. La barbilla redondeada, con un lunar en el lado derecho, decían que heredado de su padre, por haberlo tenido aquel en el mismo sitio, y era de complexión delgada. No obstante, sus piernas, como las del abuelo de Xavier, se mostraban robustas, aunque bellas al mismo tiempo. María llevaba poco tiempo despierta y menos tiempo aún levantada. Se había acostumbrado a acostarse tarde desde poco antes de que ingresaran a Pachi, el padre de Xavier, en el hospital. Había estado la mujer muy preocupada todo ese tiempo por la salud de su marido, dándole la medicación pertinente para evitar la retención de líquidos y los habituales cuidados caseros antes de que lo tuvieran que ingresar por una insuficiencia respiratoria agravada por un tumor de 7 centímetros entre el corazón y el pulmón. La zona y gravedad del problema hicieron que no se pudiese operar, ya que eso habría adelantado el fatal desenlace, que finalmente se produjo, como era inevitable. El pobre hombre pasó su último día privado de la única costumbre que le habían permitido mantener desde que le dieran la incapacidad, leer el diario mientras almorzaba. Pachi había dado a todos un ejemplo de vida. Admitió la muerte como parte de la vida. Una vida cargada de sentimientos, aunque también sin sabores, ante los cuales intentaba reaccionar con empatía y sinceridad, siempre intentando amortiguar los golpes que pudieran caer sobre los demás en la medida que esto fuera posible de forma honesta. Una semana exacta hacía del fallecimiento de su padre cuando Xavier apareció por casa. Tras llamar, su madre y Sua se apresuraron a recibirle. Aquella con lágrimas y besos, la perra con los lametones y aullidos ya habituales en sus momentos de inmensa alegría canina. «Amacho, me llevo a Sua a dar un paseo, que seguro que le hace falta», sugirió el chico a su madre tras las muestras de afecto descritas. «Perfecto, hijo. Entre una cosa y otra ya sabes que no la puedo atender como me gustaría. Pero antes come algo y ponte algo de ropa que aquí tienes de sobra. Y dame la que llevas puesta, que no veas cómo huele», dijo apuntándose la nariz con el índice. Tras hacer caso a su madre, cogió la correa de la perra, gesto que el animal captó y le hizo moverse como un resorte en dirección a la salida. Sua era una preciosa perra completamente negra, si exceptuamos el hocico, el vientre, la punta de la cola y la parte inferior de las patas. Tras el paseo, Xavi le comentó a su madre que estaría bien que fueran a ver a Laita al hospital. Ante tal sugerencia, María bajó la cabeza. «¿Qué pasa, ama? ¿Tan mal está?», preguntó, deseando no oír la respuesta que iba a venir a continuación. Un grito y un golpe en la pared sucedieron a la respuesta de María. Luego un portazo y silencio. Salió como alma que lleva el diablo en dirección a ningún sitio. Su padre había fallecido, y él no había podido estar allí para despedirle, ni para velarle, ni para ir a su funeral, ni para enterrarle. Los médicos, esos malditos manipuladores de sentimientos que eran los psiquiatras del hospital, habían recomendado no alterar la recuperación del paciente, que era Xavier, con noticias impactantes. Y su padre, siempre tan abnegado, había decidido que la salud de su hijo era lo primero. Así que su madre, haciendo caso de los deseos de Laita, había aceptado ocultar la noticia, a riesgo de ser ella misma la que se quedara en este mundo para cargar con las culpas de esa tristísima decisión para el muchacho. Tras un largo rato, salió de ese trance de rabia y se paró en seco, y se fue a buscar un bar. Le daba lo mismo quién lo regentase, ni quiénes fuesen los parroquianos. Solo deseaba, después de tanto tiempo encerrado y tras el shock de la noticia recibida, fumarse un cigarro y tomarse un café con leche templado, con un chorrito de Baileys y un azucarillo. Lo suficientemente caliente como para templarle el estómago y lo suficientemente tibio como para no quemarse la lengua. Tras un rato deambulando, sin saber en qué local meterse, decidió ir al mismo lugar en el que desayunaba todas las mañanas que bajaba a pasear a Sua. Al no llevar a la perra, con la que daba un largo paseo para ir hasta dicho bar, cogería el autobús para ir hasta allí. Cuando llegó a la parada en la que tendría que bajar, anduvo un poco y entró en la cafetería. Una cafetería de barrio, otrora regentada por una familia PTV, de Pamplona de toda la vida, que por culpa de la crisis tuvieron que traspasarlo, y como pasa mucho últimamente, llegaron unos chinos con un billete encima del otro, y la compraron. Estos nuevos dueños se llamaban Mei Ling y Juan Yue, aunque se hacían llamar Susana y Juan, para ahorrar la dificultad fonética que sus nombres suponían para la parroquia. El local era alargado, como el pasillo que había comunicado el caracol con la calle hace tan solo unas horas. En la barra, a mano izquierda y repleta de botellas de diferentes tipos y marcas de bebidas, destacaban las de ginebra,
ya que estaba en auge la moda del gin tonic, aunque lo que más se siguiera demandando fueran los cafés, vinos de la casa y zuritos, vasos cortos de cerveza de menos de 200 mililitros. Como de costumbre, al final de la barra se encontraba él, el señor José, acompañado por su muleta gris. El señor José. Era este un hombre de unos 77 años, con una mata de pelo muy poblada para su edad, gris, casi blanco y unos ojos claros y saltones. Los brazos y las piernas extremadamente largas, debido a una enfermedad poco frecuente del tejido conectivo, llamada síndrome de Marfan. Esta enfermedad tiene las consecuencias mencionadas en las extremidades, pero no tiene ningún tipo de afección psicológica. El señor José siempre iba vestido con pantalones y zapatos oscuros y camisa clara, normalmente blanca. Era muy introvertido, aunque con Xavier iba cogiendo confianza y ya le hablaba lo suficiente como para ser la persona del bar con la que tenía mayor relación. Cuando Xavier llegó a la cafetería, el señor José estaba con el primer zurito de la tarde, que acostumbraba tomarse después del carajillo de anís. Luego solían venir unos cuantos más. Y es que para calmar el fuerte dolor que le producía la fibromialgia en las muñecas, rodillas y hombros, no encontraba otro remedio que el alcohol. Si había alguno mejor, aparte de las drogas que rechazaba, él no lo conocía. Es por ello que mediante iba haciéndose mayor, había recurrido a la muleta para poder moverse a pesar de ese dolor, que iba aumentando con el tiempo a una velocidad atroz. El señor José, entre zurito y zurito, solía acompañar a Xavier al exterior del bar a fumarse un cigarrillo bajo el toldo que protegía la terraza del establecimiento, tanto de la lluvia como del sol. Pero ese caluroso día, lo que deseaba el hijo de Pachi era estar solo durante 14 minutos, y estar tranquilo y en silencio. Simplemente se conformaba con eso. Pasados 7 minutos, se acercó un muchacho que le suplicaba tímidamente que le diese un pitillo. «Perdone», le dijo el chaval, que por la poca densidad de la incipiente barba, aparentaba apenas salir de la adolescencia. «¿Qué?», contestó Xavier malhumorado. «¿Le importaría darme un cigarro?» ¿Ya tienes edad para fumar?» Bueno», tartamudeó el jovencísimo gorrón. «Anda, toma y vete de una vez». Cuando el adolescente se marchó, Xavier siguió pensando en la nada. Tenía una enorme sensación de vacío en la cabeza, acompañada de un pequeño mareo que le provocaba náuseas, ganas de vomitar. Solo quería el silencio de aquel lugar, que por fin se produjo, cuando el señor José se marchó cojeando y los últimos clientes abandonaban el lugar. Por fin se quedó solo con sus pensamientos. Xavier tenía serias y fundadas sospechas de que querían acabar con él. Sin embargo, no se imaginaba que las intenciones de sus enemigos fueran tan a corto plazo. Los planes de sus verdugos eran los de eliminarlo 14 días después de su salida del caracol. Estaba todo estrictamente planeado para que lo ejecutasen de un disparo en la cabeza. Y había muchas personas en la ciudad que sabían que iba a ser asesinado en tan breve espacio de tiempo, incluso dentro del hospital. Y había muchas personas metidas en el ajo. Demasiadas personas lo sabían. Demasiadas personas en el ajo. Pero el dinero y el miedo suelen ser armas increíblemente efectivas para conseguir que un secreto a voces no le llegue a quien está más directamente implicado, es decir, a la víctima. El muchacho sabía demasiadas cosas de gente importante, tanto empresarios de alto nivel como políticos e incluso algún deportista de élite. Y hablamos de gente influyente a nivel nacional, no solo provincial. Es por eso que estos peces gordos deseaban su muerte para que no se fuera de la lengua. Pero también había mucha gente de a pie que deseaba perderlo de vista. Unos porque se iban a repartir el pastel de la recompensa, una recompensa mareante y capaz de seducir a cualquier persona con más necesidad que escrúpulos. Otros asustados por la ignorancia, porque no eran capaces de convivir con una persona que les parecía problemática. Y otros por miedo a verse salpicados por sus problemas, debido a su cercanía con él. Así que muerto el perro, se acabó la rabia. Hasta entonces y durante bastante tiempo, Xavier había ido recibiendo ingentes cantidades de dinero que jamás habría podido conseguir sin disponer de la peligrosa información que atesoraba. «Valgo más por lo que callo que por lo que hablo», solía pensar, y no sin razón. Pero eso no podía durar toda la vida. Y en una de estas, de forma inesperada, el 7 de julio de 2017, justo en pleno Sanfermines, recibió una carta sin remitente con una inquietante amenaza. Dicha misiva rezaba así: Pamplona, a 3 de julio de 2017. Señor Esparza Osinaga, después de haber intentado hablar con usted varias veces y tras obtener la evasiva por respuesta, le tenemos que decir que nos ha tocado los cojones a unos y los ovarios a otras.
Tenga en consideración que, habiéndole informado en numerosas ocasiones de nuestro interés en que no abra la boca, su falta de compromiso nos tiene muy nerviosos. Por lo tanto, hemos decidido no esperar más y le avisamos de que la hora de su muerte está próxima, por lo que no nos queda otra que recomendarle que tenga cuidado de por dónde y con quién anda. Este consejo, hágalo extensivo tanto a su familia como a sus amigos. Ninguna de las personas que estaban al tanto del asunto en la ciudad decía nada al respecto, y por supuesto no recibió un solo gesto de complicidad o empatía hacia él. El muchacho volvió de sus pensamientos a la cafetería, y a la música de la que se había abstraído. Sonaba en ese momento Clap Your Hands, del grupo Parov Stellar, al que tanto admiraba. Incluso había pensado ir a Barcelona a verlos en directo. Era el lugar más próximo en el que se celebraría un concierto del grupo austriaco en su gira mundial llamada Live at Pukkelpop. Pasados 14 minutos, dejó el cenicero con 7 pares de colillas, la última a medio apagar, igual que en las timbas de póker.